En esta presentación vamos a hablar de los análisis físico-químicos que se realizan en los aceites comestibles. Podemos encontrar todos los detalles en el Código Alimentario Argentino entre los artículos 520 al 536. Se puede dividir a estas determinaciones en aquellas que utilizamos para establecer genuinidad y las que nos permiten evaluar calidad y estabilidad de los aceites. Ya sea que estemos evaluando calidad o genuinidad, hay que tener claro que es importante el procedimiento de la toma de muestras, por lo que comenzaremos explicando este proceso y luego dividiremos las determinaciones en aquellas que son para genuinidad y aquellas que son para calidad y estabilidad. El objeto de la toma de muestras es obtener de una partida determinada de aceites una muestra representativa para poder comprobar a partir de ellas las características físicas y químicas del producto. Estas muestras pueden ser extraídas tanto de aceites que ya están liberados al consumo, por ejemplo, en latas o botellas de aceite que encontramos en góndola, como así también en depósitos o en tuberías a nivel de fábrica. Es importante que en la fábrica tengamos un control de los productos para realizar una correcta trazabilidad y saber qué y cómo serán etiquetados luego los productos elaborados finales. Para realizar la toma de muestra contamos con algunos elementos que en general son de acero inoxidable, como por ejemplo puede ser una sonda de cámara. Esta tiene varias subcámaras, como se observa en la fotografía, y se introduce al recipiente a muestrear cerrada. Luego se abre y así logramos obtener nuestra muestra a diferentes profundidades. Podemos trabajar también con una sonda o extractor parcial, el cual es introducido cerrado y una vez alcanzada la profundidad deseada, se abre para llenarse y extraer la muestra. Otro elemento es las sondas abiertas, que están provistas de un mango para facilitar el movimiento de rotación que hay que darle al introducirlo en el producto. Inmediatamente luego de que ya tenemos y hemos extraído nuestra muestra, es muy importante la correcta identificación y el acondicionamiento de las mismas. En esta primera parte nos introduciremos en el estudio de los análisis de genuinidad. Estas determinaciones son muy importantes ya que podremos definir con qué tipo de aceite estamos trabajando. Siempre hay que tener en cuenta que un solo análisis no basta para decir qué tipo de aceite es, sino que debemos realizar un conjunto de determinaciones para obtener un resultado más certero. Cada uno de estos análisis están perfectamente descritos en la guía de análisis de aceites comestibles. El índice de refracción de una sustancia dada es el cociente entre la velocidad de un rayo de luz en el vacío y la velocidad de la luz a través de la sustancia. Por conveniencia práctica se refiere a la relación aire-sustancia. Para realizar esta determinación se utiliza un refractómetro tipo AVE, como el que se puede observar en la fotografía, cuya lectura se realiza a 25 grados Celsius. Describiremos primero las partes del refractómetro para luego explicar cómo se realiza la lectura. En la imagen podemos observar una pequeña sección cuadrangular denominada prisma, que es el lugar donde colocaremos el agua destilada o la muestra. En el ocular del campo podremos observar el campo y con el tornillo del campo realizaremos la calibración y el ajuste para la lectura. El refractómetro cuenta con una escala y observando por el ocular de la escala podremos realizar las lecturas. El espejo de iluminación nos sirve para dar más o menos luz y así poder observar
mucho mejor el campo. Entonces, ahora explicaremos el procedimiento. Se sabe que el índice de refracción del agua es de 1,333. Entonces, primero debemos colocar agua destilada en el prisma, lo cerramos y miramos por el ocular del campo. En este observaremos dos hemicampos, como se puede observar en la figura del medio, con una cruz o una X. Entonces, lo que se debe hacer es, a través del ocular del campo, observarlo y con el tornillo del campo lograr que coincida la cruz o la X con la línea divisoria de los hemicampos. Si se observa el ocular de la escala, deberíamos leer 1,333. En caso contrario, se ajusta y se calibra con el tornillo de la escala. Posteriormente, es muy importante secar bien el prisma y colocamos unas gotas de la muestra de aceite. Observamos por el ocular del campo y lo que vamos a ver es que se ha desplazado la X de la línea divisoria. Entonces, con el tornillo del campo volvemos a hacer que coincida con la línea divisoria de los dos hemicampos y a través del ocular de la escala observaremos el valor. Este valor es el que tomaremos como nuestra lectura. Luego, con la siguiente fórmula, calcularemos el índice de refracción de la muestra, donde IT sub 0 es el índice de refracción a la temperatura de referencia. IT sub 0' es la lectura que realizamos a la temperatura de trabajo. Y FC es el factor de corrección por la temperatura. Entonces, si no estamos trabajando con la muestra 25 grados, debemos realizar la corrección. El Código Alimentario Argentino da los siguientes rangos para los distintos aceites. Y algo interesante para comentar es que si observamos la tabla, tenemos superposición de valores de diferentes aceites, por lo que recalcamos que para determinar genuinidad no podemos guiarnos solo por una determinación, sino que debemos realizar un grupo de análisis. El índice de yodo se define por el número de gramos de yodo absorbido por 100 gramos de materia grasa. Es un valor que identifica el tipo de aceite. Consiste en medir la cantidad de halógeno fijado en las dobles ligaduras de la muestra por acción de una solución de halógenos valorada. El Código Alimentario Argentino indica utilizar el método Wicks. Sin embargo, seguiremos el método de Janus, que consiste en romper las dobles ligaduras y saturarlas con yodo y bromo. En un Erlenmeyer se colocan unas 5 a 6 gotas de aceite previamente pesadas. Ahí mismo se agrega cloroformo y una solución de yodo Janus. Se agita un poco y se lo deja reposar 1 hora en oscuridad. Luego se agrega agua destilada y yoduro de potasio para poder realizar la trituración. A continuación, lo que vamos a hacer es realizar nuestra primera titulación con una solución de tiosulfato de sodio hasta observar un color levemente amarillento, como podemos observar en la fotografía número 2. Una vez alcanzado este punto, se agrega almidón y lo que vemos en el Erlenmeyer es que pasa a color azul violáceo. Finalmente, se vuelve a titular con tiosulfato de sodio hasta que se observe incoloro como en la figura número 4. Con las lecturas de las determinaciones, realizaremos el cálculo del índice de yodo, donde A son los mililitros de tiosulfato gastados en la titulación del blanco, B los mililitros de tiosulfato gastados en la titulación del ensayo, N la normalidad de la solución de tiosulfato, P el peso de la muestra en gramos
y 0,12692 la masa en gramos de un miliequivalente de yodo. Entonces, los aceites, de acuerdo al índice de yodo, se pueden distinguir en no secantes, con un índice menor de 100, semisecantes, con un índice entre 100 y 130, o secantes, con un índice mayor a 130. Nuevamente, en la tabla de valores de referencia, vemos los rangos para los diferentes aceites y la superposición de valores de los índices. La determinación de densidad en los aceites tiene una gran importancia, ya que a nivel de mercado, el aceite se comercializa, se compra o se vende por peso y no por unidades de volumen, debido a las dilataciones que este tiene con el aumento de la temperatura. En este análisis lo que se establece es que la densidad relativa de un aceite a 25 grados con respecto al agua a 4 grados es la relación entre las masas correspondientes a iguales volúmenes de aceite a 25 grados y el agua a 4 grados. El método utilizado es el picnométrico, que consiste en determinar las masas correspondientes a un mismo volumen de agua y aceite a igual temperatura y luego referirlas a la densidad del agua a 4 grados centígrados. Aquí tenemos indicada la fórmula para la determinación, en donde para determinar la densidad se relaciona la masa del pignómetro con agua, que corresponde a M1, la tara del pignómetro, que corresponde a M2, y la masa del pignómetro con aceite, que corresponde a M3. Al igual que en las determinaciones anteriores, el Código Alimentario Argentino establece valores de referencia para los diferentes aceites comestibles. Entonces podemos ver que un aceite de maní, por ejemplo, tiene una densidad relativa que va de 0,90 a 0,91 y el aceite de maíz tiene una densidad relativa que va de 0,91 a 0,92. El índice de Bellier modificado de un aceite es la temperatura a la cual comienza a enturbiarse debido a la solidificación de ácidos grasos según su punto de fusión, el cual depende generalmente del grado de saturación. El método consiste en la saponificación del aceite y precipitación de los jabones en medio etanólico levemente acidulado. Luego, en baños de enfriamiento progresivos, se observa la temperatura en la cual comienza a enturbiarse la solución. El índice se determina liberando los ácidos grasos de una muestra de aceite o grasa y observando la temperatura a la que aparece una turbiedad provocada por la aparición de cristales. Para realizar este análisis, colocaremos una muestra de aceite más una solución etanólica de hidróxido de potasio en un Erlenmeyer y sobre este colocaremos un refrigerante reflujo o también llamado pararrayo. Debemos contar con un calentador eléctrico con el cual iremos calentando la muestra para realizar la saponificación. Hay que agitar el Erlenmeyer para observar una solución, hasta observar una solución límpida. Posteriormente, en un recipiente con hielo, enfriaremos la muestra hasta los 30-35 grados y agregaremos ácido acético y alcohol previamente entibiado. Posteriormente, iremos enfriando la solución en baños a temperaturas de 20, 15 y 10 grados. Y cuando la solución se enturbie, se realiza la lectura de temperatura medida con un termómetro y este será el valor del índice de Bellier. Las reacciones cromáticas o reacciones colorimétricas
son justamente eso, reacciones colorimétricas de gran sensibilidad en el orden cualitativo que nos permiten apreciar cantidades pequeñas de aceites extraños en otros aceites. Aquí podemos citar a la reacción de Bellier para la identificación de aceite de oliva y la reacción de Halfen para identificar aceite de algodón. Comenzaremos describiendo la reacción de Bellier. Para realizar esta determinación necesitaremos un tubo de ensayo en el cual colocaremos la muestra de aceite, ácido nítrico y resorcina. Se debe agitar y observar la coloración. Si es aceite de oliva, el color que se presentará será un violeta fugaz, normalmente acompañado de un anillo en la superficie, y esto podemos observarlo en el tubo de la derecha en la imagen que está proyectada en la presentación. Si nos encontramos trabajando con aceite de semilla, la coloración será más bien grisácea o grisácea rojiza. La reacción de Halfen es la que vamos a explicar ahora. Esta reacción es utilizada para la identificación del aceite de algodón. La determinación consiste en colocar en un tubo de ensayo la muestra de aceite más el reactivo de Halfen. Luego, el tubo se coloca en un baño de salmuera hirviente durante unos 20 a 30 minutos. Posteriormente, observamos la coloración. La reacción es positiva cuando aparece una coloración rosado a rojo, dado que indica la existencia del ácido malválico. Si estamos trabajando con aceites de oliva, por ejemplo, y la reacción es positiva, nos está dando un indicio de posible adulteración del producto. Perfil de ácidos grasos por cromatografía gaseosa. Este análisis nos brinda una orientación sobre la genuinidad de un aceite vegetal. Cada aceite vegetal presenta particularidades en la composición de sus ácidos grasos. Por eso, esta es una herramienta más que tenemos para establecer la genuinidad del producto. Los ácidos grasos unidos a los triglicéridos y los ácidos grasos libres se convierten en ésteres metílicos de ácidos grasos, que se determinan por cromatografía capilar de gases. Este método permite la determinación de aquellos ácidos grasos que tienen en su composición aquellos que están compuestos desde carbono 12 a carbono 24, incluyendo saturados, cis y ésteres metílicos de ácidos grasos, trans, monoinsaturados y cis, transpoliinsaturados. La cromatografía de gases se utiliza con un detector de ionización de llama y se puede usar hidrógeno o helio como gas portador. La determinación vamos a realizarla colocando una pequeña cantidad de aceite en un tubo de ensayo, se agrega heptano e hidróxido de potasio metanólico y se agita vigorosamente. Se lo deja reposar hasta que se produce una estratificación. En la capa superior es donde se encontrarán los ésteres metílicos, por lo que se deja decantar esta capa y luego se toma una muestra y se introduce al cromatógrafo para su posterior lectura. En la imagen podemos ver el resultado de un análisis sencillo de ácidos grasos en un aceite de oliva virgen, donde cada pico representa un ácido graso. El Código Alimentario Argentino establece límites en la composición de los aceites. En esta presentación hemos ejemplificado los límites para los aceites de oliva. En esta segunda parte hablaremos de cada una de las determinaciones para establecer calidad y estabilidad de los aceites. Recalco nuevamente
que los procedimientos y metodologías de cada uno de estos análisis están perfectamente descritos en la guía de análisis de aceites comestibles. Entonces, hablaremos de las determinaciones de acidez e índices de acidez, rancidez oxidativa, índice de estabilidad peroxídica, índice de peróxido, e índices K232 y K270 por espectrofotometría en ultravioleta. Los aceites comestibles están compuestos en diferentes proporciones, dependiendo del tipo de aceite que estemos analizando, por triglicéridos y una fracción de compuestos no glicéricos. Para esta determinación nos enfocaremos en la fracción glicérica de los aceites. Los triglicéridos se forman por reacción de esterificación entre la glicerina y los ácidos grasos presentes en la materia prima, que dará origen al aceite. Estos ácidos grasos pueden ser, por ejemplo, ácido oleico, parámetro de calidad en los aceites de oliva vírgenes, ácido linoleico y ácido linolénico, fundamentales en la alimentación, ácido palmítico, esteárico y muchos ácidos grasos más. Esta reacción es reversible y la reacción contraria es la desesterificación o hidrólisis de los ácidos grasos. ¿Qué es lo que se entiende por acidez? Por acidez se entiende el contenido de ácidos grasos libres de una sustancia grasa, expresado como gramos de ácido oleico en 100 gramos de muestra. La hidrólisis de ácidos grasos es producto de desórdenes moleculares que se producen por defectos o roturas en los frutos, sistema de elaboración inadecuados y condiciones de almacenamiento deficiente, provocando elevada acidez en el aceite obtenido. Si nos centramos en la elaboración de aceites de oliva vírgenes, el incremento de acidez se ve potenciado cuando a campo, por ejemplo, recogemos las aceitunas del suelo, hay maltrato, hay roturas en la recolección y transporte de los frutos, mucho tiempo de espera en las playas de las fábricas para ser procesadas, ataques intensos de cochinilla y entre otros factores más. Por lo que un aumento de la acidez va en detrimento de la calidad. El índice de acidez son los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar, en las condiciones del ensayo, los ácidos grasos libres de la muestra disuelta en un solvente apropiado, con solución alcalina valorada. Entonces, acá en la presentación podemos ver la fórmula para determinar acidez y el índice de acidez. En la siguiente tabla se observan los valores de referencia que establece el Código Alimentario Argentino para los diferentes tipos de aceite y los grados de calidad comercial. El enranciamiento oxidativo se debe a la oxidación de los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados con formación de peróxidos o hidroperóxidos, que posteriormente se polimerizan y se descomponen, dando origen a la formación de aldehídos, cetonas y ácidos de menor peso molecular, entre ellos el aldehído epidrinal. Este proceso es acelerado en presencia de la luz, del calor, humedad, otros ácidos grasos libres y ciertos catalizadores inorgánicos como las sales de hierro y cobre. Las grasas que han experimentado oxidación son de sabor y olor desagradable. El enranciamiento oxidativo además destruye las vitaminas liposolubles, particularmente las vitaminas A y E, que serían las vitaminas E son los tocoferoles. Para la determinación se utilizará el método colorimétrico de Kreis. Es un método cualitativo que consiste en extraer con ácido clorhídrico las sustancias del tipo carbonilo que en parte causan la rancidez oxidativa y ponerlas luego en evidencia con fluoroglucina. La técnica se basa en colocar
5 mililitros de aceite en un tubo de ensayo tipo Pirex, luego se agregan 5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado, se tapa con un tapón de goma negro, nunca rojo, se añade fluoroglucina preparada en éter etílico, luego se agita vigorosamente durante unos 5 segundos. Se deja en reposo y se observa si hay cambio de color en la zona inferior del líquido una vez decantado. En la fotografía podemos observar claramente 3 resultados de muestras de aceites. También tenemos para la interpretación de los resultados los valores de referencia establecidos. El índice de peróxidos son los miliequivalentes de oxígeno peroxídico por kilogramo de aceite o grasa. Su valor indica el estado primario de conservación y también proporciona una estimación de su resistencia al enranciamiento, ya que los hidroperóxidos se transforman en compuestos carboxilados, que son los causantes de olores y sabores a rancio o desagradables. Este índice nos permite ver el estado de oxidación en un momento determinado. Para ello, podemos decir que tenemos, en general, 2 estados de oxidación. Un estado de oxidación primaria, en donde predominan hidroperóxidos, esto es lo que se calcula con el índice de peróxidos, y un estado más avanzado, considerado como oxidación secundaria, en donde entran en juego aldehídos y cetonas que dan a los aceites y grasas olores y sabores desagradables. Entonces, si tenemos un valor alto del índice de peróxido o en el límite máximo, podemos predecir que en poco tiempo aparecerán los compuestos de oxidación secundaria. El procedimiento está detallado en la guía de análisis, pero podemos decir que la determinación consiste en el tratamiento de la muestra, disolviéndola con el agregado de una mezcla de ácido acético glacial y cloroformo. Luego es agregada una solución saturada de yoduro de potasio, agua destilada y solución de almidón. A continuación se titula con tiosulfato de sodio. En la fórmula final, B es el volumen de tiosulfato de sodio empleado en la valoración, N es la normalidad de la solución de tiosulfato y P el peso de la muestra en gramos. En la siguiente tabla podemos ver los valores de referencia que establece el Código Alimentario Argentino para cada uno de los aceites comerciales. La información sobre el estado oxidativo y de conservación de aceites y grasas no estará completa si no estudiamos fases más avanzadas del mismo, puesto que al tratarse de una reacción en cadena, un resultado bajo en el índice de peróxido no nos asegura que el aceite esté en buen estado de conservación, sino que por el contrario puede estar quizá en una fase de deterioro más avanzada, predominando los compuestos de oxidación secundaria. En estas fases oxidativas más avanzadas se generan compuestos de degradación de tipo aldehídico y cetónico que podemos detectar y cuantificar analíticamente, aprovechando su capacidad de absorber radiación a longitudes de onda de 232 nanómetros y 270 nanómetros. A 232 nanómetros absorben los productos primarios de oxidación como hidroperóxidos, de manera similar al índice de peróxidos, así como dienos conjugados, fruto de una oxidación primaria. El coeficiente se denomina K232. A 270 nanómetros absorben los productos de la oxidación secundaria, como los trienos conjugados y otros como aldehídos, cetonas, alcoholes, y su coeficiente se denomina K270. El análisis se realiza con un espectrofotómetro adecuado para mediciones a longitudes de onda
en el ultravioleta, con la capacidad de leer unidades nanométricas individuales. El principio del método consiste en disolver una muestra en el disolvente requerido y se mide la absorbancia de la solución a longitudes de onda especificadas con referencia al solvente puro. Las extinciones específicas se realizan a 232 nanómetros y 268 nanómetros en isoctano o a 232 nanómetros y 270 nanómetros en ciclohexano. Entonces acá podemos observar la fórmula y al igual que para las demás determinaciones, están establecidos los valores de referencia en el código alimentario. Remarcaremos que Argentina es país miembro del Consejo Oleícola Internacional, acreditando año a año tanto los paneles de cata de aceite de oliva vírgenes, como por ejemplo el panel de cata de la Facultad de Ciencias Agrarias, como también los laboratorios de análisis físico-químicos. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando tenemos que etiquetar, tenemos que producir y queremos elaborar aceites, debemos basarnos en lo estipulado por el Código Alimentario Argentino, pero a su vez, si una empresa argentina quiere exportar sus aceites de oliva vírgenes a un país miembro del Consejo Oleícola Internacional, tiene que acatar los parámetros físico-químicos y sensoriales establecidos por el COI. Entonces, los métodos de análisis que se realizan a los aceites de oliva en general están basados en el reglamento 2568/91 y modificaciones posteriores. Este reglamento se actualiza teniendo en cuenta los consejos y en base a los trabajos efectuados en el marco del Consejo Oleícola Internacional. Entonces, en las siguientes tablas podemos observar los valores estipulados en la norma comercial del COI para los aceites de oliva y la importancia de los mismos en el mercado internacional y operaciones de comercio exterior.